maravilloso de poder compartir la palabra de Dios. Siempre es un reto para nosotros poder llevar un mensaje, pero sobre todo poder vivir lo que enseñamos, poder experimentarlo. Y por lo general en mi caso, cada palabra sale de algo que Dios está enseñándome en este tiempo. Y por lo general siempre yo soy la que le hago preguntas a Dios. Cuando comparto el mensaje siempre comienzo diciendo, yo le preguntaba al Señor, pero este no es el caso. Esta vez yo no le estaba preguntando al Dios nada. Sin embargo, vino una pregunta que confrontó mi alma, que confrontó mis pensamientos. Y la palabra, así como he titulado este mensaje, la pregunta que Dios me hizo es: ¿apercibida o distraída? Y me encanta mucho cuando Dios, a través de su Espíritu Santo y de la palabra, puedo ver que toca hasta lo más profundo de tu ser, de una manera tan sencilla y de una manera tan linda, porque creo que Dios sabía todo lo que estaba pasando por mi mente. Por supuesto que lo sabía, Dios conoce todo. Así que tenía bien visto a Aura con cantidades de pensamientos y de cosas que solo observaba y veía, pero no preguntaba nada. Así que esta vez el Señor me devolvió la pregunta a mí y me dijo: ¿apercibida o distraída? Hoy quiero que pienses un poco cómo estás viviendo tú hoy. Frente a cuál de los dos extremos o bandos perteneces. Y sabes, la obra del Espíritu Santo es maravilloso. Realmente Él es el que hace la obra en nuestras vidas. Él es el que verdaderamente te confronta con la palabra. Y muchas veces podemos pensar o creer que estamos apercibidos. El solo hecho de saber por el conocimiento de la palabra de Dios algunas cosas, podemos pensar que estamos apercibidos. Y meditando un poco en esto y permitiéndole al Espíritu Santo hacer su obra, pude verme realmente confrontada. Y es lo que hoy quiero compartir, mi experiencia, pero que también pueda ser de bendición para su vida. Y quiero que me acompañe a Mateo 24:44. Abra su Biblia allí, Mateo 24, capítulo 24, versículo 44. Me expresa con un fuerte gozo cuando lo tenga allí, ¿ok? Gloria a Dios. Dice allí: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Primero que todo, quiero hacer énfasis en la palabra preparados. Y la palabra preparados, en otras versiones dice apercibidos, tienen el mismo significado. Apercibidos es lo mismo que preparado o dispuesto. Y quiero que hoy nos enfoquemos qué tan apercibidos o preparados estamos en este tiempo. El texto y el contexto bíblico está hablando de la venida de Jesús. Cantábamos en esta noche que cuando los santos, nosotros queremos estar allí, cuando los santos empiecen a marchar a su presencia, yo quiero estar allí, ¿verdad? Esperando a nuestro Señor. Yo sé que usted también quiere estar allí. Pero hoy no voy a usar el contexto de la palabra, sino que voy a usar el contexto de nuestra realidad, del tiempo actual. ¿Ok? Voy a usar esta palabra para hablar del tiempo actual. Y por eso quiero que nos enfoquemos en qué tan preparado o apercibido estás hoy en lo que estamos viviendo, o qué tan entretenido podemos estar. Quiero que nos enfoquemos cada uno en su ser, ¿ok? En la medida que yo vaya explicando, que usted se vaya viendo y usted le permita al Espíritu Santo hacer lo mismo.
¿verdad? Porque la palabra realmente debe ser para nosotros como un espejo. Eso está escrito. Cuando usted se mira en un espejo, ¿quién es la primera persona que ve? ¿Mi esposo? ¿El vecino? No, ¿verdad? La primera persona que veo es a mí misma. Por tanto, yo quiero invitarle que la palabra hoy para usted sea como un espejo y que con la ayuda del Espíritu Santo usted pueda verse a sí mismo. Pero antes me gustaría hablarle de algo bien interesante. Y mientras meditaba en esta palabra percibido, cuando Dios a través de su Espíritu Santo me hizo a mí esta pregunta, quedó en mi mente meditar apercibida o distraída, apercibida o distraída. Y esta palabra me llevó a buscar y a estudiar un poco de lo que significaba realmente. Y me sorprendí mucho porque dice que uno de los significados de la palabra apercibido en el original se refiere a oír más que a ver. Casi siempre relacionamos apercibido con lo que vemos, pero el apercibido es el oído el que desarrolla. El entretenido o el distraído es la vista, es la visión. Y muchas veces nosotros podemos quedarnos con el primer significado que encontramos o el que está a nuestro alcance, ¿verdad? En el diccionario, y eso no está mal. Pero siempre Dios, en la medida que tú abras la palabra, permitas al Espíritu Santo encontrar la verdad para tu vida, Dios te va a llevar más allá, siempre te va a llevar más allá, mucho más allá de lo que tú te imaginas. El sentido del oído es tan importante como el de la vista. Y aunque en este caso el apercibido debe desarrollar el sentido del oído más que el de la vista. Óigase bien, más que el de la vista, el apercibido. Y quiero hoy recordar algunos textos que están en la palabra que dice en Deuteronomio: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Hay otro texto que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y hay otro texto que dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿sabe? El Señor no te dejó en tinieblas, no te dejó a oscuras, no te dejó sin sabiduría, te dejó con dirección. Y cada vez que oigo estos textos se está refiriendo a que escuchemos, a que oigamos. Y nosotros siempre estamos pendientes a ver a Dios. ¿Sabe que esto me hacía entender aún un poco más a Job? Cuando Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos se ven. Job no estaba hablando literalmente de la vista. Estaba hablando que él había oído de lejos lo que se hablaba de Dios por sus antepasados, por todo esto, pero que ahora él tenía una experiencia de oírlo cercanamente. Qué bello. Job estaba diciendo: ahora mis ojos te ven, porque es la manera de nosotros expresar cómo vemos a Dios. Pero vemos a Dios cuando lo oímos. Recuerde que la palabra de Dios dice que no es por vista. Uy, esto me ha parecido tan bello, tan interesante. Estoy como descubriendo para mí algo que yo antes no había visto, pero que tampoco había podido escuchar. Así que esto ha traído mucha alegría a mi vida, mucha libertad a mi vida. Porque la palabra de Dios trae libertad, no trae condenación. No viene para juzgarte, no viene para regañarte, no viene para decirte lo mal que lo has hecho. Viene para mostrarte la luz. Viene para mostrarte la luz. Y esto me parece tan fascinante. Vea, apenas estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo esto de ser apercibido por el oído. Por el oído, por escuchar. Y hay tanta información alrededor del mundo hoy, sobre todo hoy. Hoy creo que es
el tiempo, la época donde la información va y viene. Es una cosa increíble. Aunque usted no vea el noticiero, lo ve en las redes porque usa mucho su teléfono. En fin, hay mucha información porque la gente repite lo que oye. Así que hay mucha información y nadie se escapa de oírla. Nadie se escapa de que sus oídos estén afectados a causa de tanta información, como que la situación del país, la situación económica a nivel mundial, a nivel familiar o personal, la crisis económica, la violencia, en fin, podríamos mencionar muchas cosas que hoy afectan un poco nuestro oído. Demasiadas cosas invadiendo nuestros sentidos y al final muchos tomando decisiones apresuradas, pensando que lo que ven es más real que lo que han escuchado de parte de Dios. Muchas veces nos vemos pensando que es más real lo que veo que lo que yo he escuchado de Dios. Y es cierto, yo no puedo negar la realidad en lo absoluto. Y creo que Dios, esto me señalaba o me enfocaba directamente a mí. Recuerda que al inicio le dije, había muchos pensamientos en mi mente y Dios me estaba diciendo cuántos pensamientos hay en tu mente. Pero Dios, que lo escudriña todo, que lo sabe todo, sabía qué estaba pasando por aquí, por esta cabeza. Es a veces lo que vemos más real que lo que hemos escuchado de Dios. Y quiero hoy que miremos la diferencia entre estar apercibidos y estar distraído. Recuerde que el apercibido desarrolla su oído, escucha. Y de las primeras cosas que veo es que el distraído es más guiado por la vista que por el oído. Es como somos como niños a veces. Un niño ve algo y así usted le esté hablando, se fue detrás de eso que vio. Así a veces nos pasa en nuestra vida cotidiana. Y quiero poner un ejemplo que está en la Biblia acerca del caso de María y Marta. Eso está en Lucas. Si quiere me acompaña a Lucas 10:38. Fíjese el caso de estas dos mujeres y yo creo que muchos nos vamos a identificar con él. Quiero poner este caso como ejemplo, pero también quiero poner el mío. Dice Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está hablando de Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es un caso muy, muy real y muy claro acerca de el estar apercibido por el oído y el estar distraído. María prefería estar a los pies de Jesús que escuchándolo, pero Marta estaba afanada. ¿Cuántos estamos hoy afanados? Afanados porque muchos he oído por ahí que iremos a comer con el costo de la vida. Que iremos a comer. Yo creo que ya nosotros no podremos ni comer. Yo lo he oído muy cerca. No, yo creo que con esto, Dios mío, tendremos que irnos. Esta situación está casi como Venezuela. Pero el Señor nos dice en su palabra, no hay justo desamparado,
ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué pasa con eso en tu vida? ¿Dónde está esa palabra en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque estamos distraídos. ¿Nos afecta la situación? Claro que sí. Claro que nos va a afectar. Es imposible que no. Pero el apercibido tiene su oído puesto ¿dónde? En las palabras de Dios, en la palabra de Dios, en las palabras de Jesús. Y hoy hay gente, de hecho, en estos días me acercaba un familiar y me decía, no, su suegra estaba preocupada porque él se quiere ir del país. Creyentes, por la crisis. Y yo digo, Dios mío, si la palabra de Dios nos ha hablado que estamos en el final de los tiempos, que muchas cosas están por cumplirse, que es el principio del fin, ¿a dónde huiremos? ¿A dónde huiremos? Que la palabra de Dios no se cumpla. Mira, si estemos en la Conchinchina, ¿cree que allá no va a haber crisis? ¿Cree que allá no va a haber caos? Pero el apercibido necesita estar donde su oído conectado con la palabra de Dios. Su oído conectado con la palabra de Dios. Otra cosa que puedo ver es que el distraído no entiende, pero el apercibido discierne. ¿No te has encontrado en que no entiendes qué está pasando? Y muchas veces decimos, Señor, pero si tú estás conmigo y hoy no tengo para esto, no tengo para aquello, ¿cuál es el bololó que tengo en mi economía, en mi casa, con mi familia, con mis hijos? ¿Qué pasa, Señor? Pero la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo he vencido al mundo. ¿Dónde está esa palabra en tu vida? ¿La estás oyendo actualmente en medio de todas las circunstancias que estés viviendo? ¿Estás experimentando que realmente la palabra te está sustentando? ¿Que las promesas de Dios están allí fuertemente? Y pongo el mismo caso de María y Marta cuando murió Lázaro. María estaba tranquila. ¿Por qué había paz en el corazón de María? ¿Usted cree por qué había paz en el corazón de ella? Ambas estaban viviendo lo mismo. No era que María quería menos a Lázaro. No era que Marta quería más a Lázaro. María estaba confiando en Jesús. Marta no entendía, tanto así que cuando Jesús llega, empieza a hablarle. Quiero que vayamos allí. Vamos allí a Juan 11:20. Permítame, por favor, que podamos leer un ratico allí. Mire, tanto es así en Juan 11:20. Entonces Marta, cuando oyó a Jesús, oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ella salió corriendo, Marta. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Marta entendía? No. Yo sé todo eso, ya lo tengo en la mente, ok, tú lo has dicho. Estaba tan angustiada con lo que sus ojos estaban viendo, tan entretenida de una manera que no podía escuchar quién estaba frente a ella, no podía discernir que quien estaba con ella era Jesús, el que le había prometido que él
que él resucitaría a los muertos en el día postrero. No podía entender. ¿Cuántas veces tú has estado aquí en este lugar o en tu casa y a causa de la angustia hay una palabra de parte de Dios? Y tú dices, ok, sí, Señor, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres real. Señor, yo sé que tú eres mi proveedor. Pero a la final no estás viendo a Dios. No lo percibes. No tienes la seguridad ni la paz que tenía María. Qué tremendo, pero en esas estamos hoy. Esa es la realidad. No estoy hablando de alguien que no conoce a Cristo. Estoy hablando de aquellos que tenemos la fe puesta en Dios. Y nuestra alma aún así está muchas veces en angustia. Y aunque la palabra la tengamos aquí como Marta, no encontramos la paz, no encontramos el reposo, no encontramos el descanso. Porque no podemos discernir, no podemos ver con claridad. No estoy hablando de la vista, ver con claridad, oír primero que Dios está hablando a mi vida y Él quiere hacer algo a través de mi vida. ¿Qué tan entretenidos o qué tan apercibidos aún estamos? El apercibido es entendido en los tiempos porque no olvida la palabra de Dios, mas el distraído solo entra en confusión porque no sabe para dónde va. Si tú te has hallado en estos tiempos que no sabes qué hacer, que no sabes si irte para un lado, si buscar un trabajo aquí o hacer lo otro, porque el tiempo que viene es difícil o porque el que estás viviendo ya es difícil, no estás apercibido. No estamos apercibidos. Estamos distraídos. De ahí nace la incertidumbre. Y la iglesia, que es la sal de la tierra, que debe ser luz, todavía no alcanzamos a ser luz. Porque el que te ve en angustia. Porque el que te ve perdido. Te ve buscando soluciones de la misma manera como cualquier persona la busca. Y quiero poner el ejemplo de José. José, cuando fue vendido por sus hermanos, él había recibido una promesa. Ese sueño que había tenido de tener una posición de gobierno por encima de sus hermanos, era una promesa de parte de Dios. Sin embargo, el tiempo que en ese momento él estaba viviendo era de esclavitud. Era el tiempo en el cual él estaba de alguna u otra manera en un lugar que no era su tierra. Él fue vendido como esclavo, no era su tierra. Sin embargo, él estaba confiando en la promesa. Estaba confiando en la promesa. ¿Cuán confiado estás tú en la promesa de Dios? ¿Cuán confiado hoy estás tú y seguro en la promesa que Dios ha hecho a nuestras vidas? La palabra de Dios es una promesa. Algunas se han cumplido, otras están por cumplirse. ¿Qué tan apercibidos estamos para entender y estar seguros que aunque no ha llegado ese momento o ese cumplimiento de esa promesa para bendecir tu vida, tú puedes tener esperanza y puedes tener la seguridad que habrá una respuesta de Dios para nosotros, que vendrá una respuesta de Dios? El apercibido puede reconocer el propósito de Dios y se alinea al propósito de Dios.
lo ve como una oportunidad. Recuerde, el distraído no encuentra solución, está perdido, confundido, pero el apercibido puede reconocer ese propósito. Y fue lo que vivió José. No se quedó allí en esa condición, sino que confiando en ese Dios bueno, misericordioso, en ese Dios fiel, en ese Dios que cumple sus promesas, en ese Dios que no nos engaña, porque su palabra dice que Él no es hombre para mentir, tampoco hijo de hombre para arrepentirse de aquello que nos ha dicho. José vio una oportunidad, la oportunidad que el propósito de Dios se cumpliera en su vida, pero también para los suyos. Pudo ser de bendición para su pueblo, para su casa, proveerles de alimento en un momento donde había hambre y escasez. ¿Qué tanto hoy estamos aprovechando las oportunidades de Dios? La oportunidad de estar en una crisis es una oportunidad para acercarnos más a Dios. O por el contrario, el distraído se va detrás de lo que están viendo sus ojos. Se frustra, se decepciona, se entristece. Ahora, yo no le estoy diciendo que de alguna u otra manera en cualquier momento de nuestra vida podamos estar en una situación similar y sentirnos acorralados y sentirnos que no hay salida. Pero una cosa es lo que mis emociones y mis sentimientos estén pasando a lo que Dios me está hablando. Dios nos está hablando todo el tiempo. Dios te está hablando en esta noche. Dios te ha venido hablando desde hace tiempo. Pero ¿qué estamos haciendo? Ahora recuerdo también el caso de Mefiboset, por ejemplo. Este hombre estaba estancado a causa de la condición que vivía. Estaba enfocado en su condición, en sus problemas, en su situación. Solo se miraba a sí mismo con pesar, tal vez con lástima. En medio de tu situación, ¿cómo te ves hoy? ¿Cómo te ves? ¿Te ves así? Pobrecita yo, pobrecita Aura. Angie no está viviendo lo mismo, el pastor tampoco. ¿Por qué estoy viviendo yo esto, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es una oportunidad para Dios glorificarse en tu vida. Es una oportunidad para Dios revelarse a tu vida y a mi vida. Es una oportunidad para que verdaderamente nuestros ojos sean abiertos, pero los ojos del entendimiento. ¿Qué te distrae hoy? ¿Dónde está tu mirada puesta hoy? Tus ojos naturales. Dice la palabra que las cosas espirituales son para los espirituales, para los que están apercibidos. ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Te voy a decir algo. Cuando Dios me confronta, hay una voz más fuerte que la mía. Que por más que yo quiera retroceder, por más que muchas veces yo quiera decir no puedo, no va más. Hay una voz más fuerte dentro de mí, sé que no es la mía, diciéndome: te vas a rendir ahora, vas a retroceder ahora.
recordándome su palabra: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Una de las promesas del Padre: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿El mundo se acabó? ¿El mundo se acabó? Pregunto. ¿Qué te hace pensar que Dios no está al lado tuyo? ¿Qué te hace creer que Dios no está contigo? En medio de tu necesidad, en medio de tu angustia, Dios está contigo. Mira, en el caso de Mefiboset, Dios estaba con él, porque quien mueve a David es Dios. Quien mueve a David es Dios para socorrer a Mefiboset. ¿Acaso no crees que a ti te puede pasar lo mismo? Que Dios vendrá en tu ayuda, vendrá a socorrerte. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés viviendo, sea cual sea, pero de una cosa puedes estar seguro: Dios no se ha apartado de ti, su misericordia no te ha abandonado, su amor permanece para siempre, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Claro que Dios es bueno. Y ese silencio no me hace pensar que tú estés seguro de ello. Nuestras circunstancias alrededor, nuestras situaciones alrededor serán pasajeras. Porque cuando los santos empiecen a marchar, hay una esperanza que es mucho más maravillosa, que está mucho más de lo que vivimos hoy. Y es que Jesús ha preparado morada para ti y para mí. Que hay un lugar que está preparado para ti. Que el sufrimiento no será eterno. Pero que en medio de las dificultades debemos estar apercibidos, ¿verdad? Debemos estar dispuestos a ver, a escuchar a Dios. A escuchar a Dios. Mi oído no estaba escuchando a Dios. Yo estaba escuchando todo lo que pasaba alrededor de mí. Y le repito, esta vez no le hice pregunta a Dios. Pero eso es lo que más me gusta de tener un Dios como el que usted y yo tenemos. Conoce lo profundo de tus pensamientos. Te ama con amor eterno. Te cuida. Quiere llevarnos siempre de su mano. El apercibido anda por un camino seguro. Y cuando hablo de seguridad no me refiero a esa seguridad que da el conocer hacia dónde estás andando o hacia dónde vas. O porque ya conoces lo que va a suceder. O por dónde estás andando o hacia dónde vas. Me refiero a la seguridad de saber que Jesús, que Dios está de tu lado. Que Él te guía, verdaderamente te guía. Es el caso de Abraham cuando Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Pero le dice a un lugar que yo te mostraré. Si Dios se lo mostraría, ¿será que desaparecería por un rato y volvería al momento? No. Dios se lo mostraba, por tanto tenía que caminar con él. Dios estaba caminando con él. Dios lo iba a guiar, Dios lo iba a llevar a aquel lugar donde él había prometido que estaría, que lo llevaría. ¿Dónde te ha dicho Dios que te va a llevar? ¿Qué cosas ha dicho Dios que va a hacer contigo? Pero todavía te distrae el hecho de que no tengamos dinero, el hecho de que no tenemos una cosa o la otra.
todavía nos distrae, todavía nos perturba, todavía nos roba la paz, la seguridad. Jesús estaba percibido. Jesús sabía que el Padre estaría con él. Aún en el momento más difícil. Allí cuando estuvo en esos 40 días ayunando, allí estaría el Padre con él. Estaba convencido de las palabras que Dios le había dado, que el Padre le había hablado. Estaba convencido. Necesitamos tener el convencimiento en nuestro ser. Que no importa lo que pasemos, que no sabemos lo que ha de venir. No conocemos todo el futuro. Algunas cosas están escritas en la palabra y aún así nos negamos a verlas. Pero hay otras que no sabemos porque hacen parte de la soberanía de Dios y no nos ha sido revelada. Pero tenemos que estar seguros, convencidos que Dios estará conmigo, que solo saldré si Él me dice sal, como le dijo a Abraham. O ya tú estás haciendo planes para irte. Mire, conozco mucha gente, de verdad, últimamente, no, nosotros nos vamos. Antes de ayer un amigo con un conocido de mi esposo, no, José, nosotros estamos preparando viaje, estamos vendiendo el carro. No le hemos dicho a nadie, pero nos vamos. Esto se va a poner feo. Un hombre sin Dios es entendible, ¿no? Pero nosotros que hemos escuchado la palabra, que la conocemos, que la leemos, que la escuchamos cada domingo, porque cada domingo hay una palabra de parte de Dios para nuestra vida. Pero allí en la intimidad hay una palabra de Dios que va guiándote el día a día. Debe haber una palabra de Dios que nos guíe en ese día. Necesitamos estar apercibidos. Mas el distraído su camino es de miedo. Dice la palabra que Jesús mismo es el camino. Por tanto, ¿sobre qué camino podemos caminar si no es a través de su palabra? Si no es por sus promesas, si no es por su esperanza, si no es por su sacrificio. Es más fácil creer y pensar que no podemos. Es más fácil llenarnos la cabeza de ideas y decirle, pastor, es que yo no quiero quedarle mal a usted. En serio se me ha pasado por la mente. Es que yo no quiero quedarle mal, yo quiero cumplir. Pero la palabra de Dios me dice, esfuérzate y sé valiente. El apercibido es esforzado y valiente. Esfuérzate y sé valiente. Una fuerza más extra necesito muchas veces para seguir a Dios, para que Él sea mi camino. Y ser valiente, ¿sabes? Valiente para aceptar realidades que están frente a mis ojos. Pero hay realidades que aceptar y hay verdades que atesorar. Esta realidad es cierto, pero hay una verdad que yo debo atesorar. El tesoro, lo más preciado, es lo que Dios dice. Es lo que Dios habla a mi vida. Es esta palabra. Verdades que atesorar en este tiempo. El apercibido lo mueve la voluntad de Dios, mas al distraído lo mueven sus emociones.
Le dije en lo que mencioné, el miedo, la angustia. Me parece que esto es una oportunidad de Dios. Yo siento que bueno, si las cosas se están dando, pues Dios está ahí. Al apercibido lo mueve la voluntad de Dios como movió a Jesús. Jesús se centró únicamente en hacer la voluntad del Padre. Y no siempre la voluntad del Padre es como tan agradable. Es buena, oiga bien, es buena. Téngalo por seguro que la voluntad de Dios es buena, pero no siempre es agradable a nosotros, a nuestras emociones, a lo que vamos a experimentar. ¿Acaso morir en una cruz, eso no era nada? Eso no dolía, eso no iba a ser nada. ¿Acaso Jesús no padeció dolor en la cruz? Ninguno de nosotros ha padecido tal dolor. El dolor físico, el dolor de la humillación. A nosotros nos hacen algo así y ya estamos muertecitos, humillados, entristecidos, adoloridos. La burla que pasó Jesús todo el tiempo de la gente que negaba que Él fuese el Hijo de Dios. Humanamente, si se dejaba llevar de todo eso, decían, no, esta gente yo no voy con esta gente. Pero Él estaba queriendo primeramente, apercibido, porque era el plan, para eso había sido enviado a la tierra. Había un plan de antemano y Él quería y tenía que cumplir, porque era la voluntad del Padre. ¿Qué te está moviendo hoy? ¿Qué nos está moviendo hoy? ¿Mis emociones o la voluntad de Dios en mi vida? La vez pasada que enseñé, les dije, hay cosas que no son necesario pasar. Hoy lo entiendo. Hay cosas que me eran necesarias vivir y que todavía me son necesarias vivir. Porque me acercan a Dios, porque aunque hayan días difíciles, me permite poderlo conocer un poco más. Es posible que hoy estés mirando de qué lado realmente estás. Es posible que a través de esta corta enseñanza tú allí estés pensando, no he estado apercibido, he estado distraído. Pero recuerda que hoy es una oportunidad de Dios, que hay una oportunidad maravillosa de parte del Padre. Te dije que había una bendición para ti, y la bendición más hermosa que puedes tener es que el Padre se acerque a tu vida para bendecirte, para decirte, hijo, no es por ahí, estás entretenido, pero hoy yo quiero abrirte los ojos. Pero hoy yo quiero abrir los ojos de tu entendimiento. Pero hoy yo quiero que estés apercibido. Pero hoy yo quiero que tu oído esté afinado. Porque los tiempos serán duros. Pero yo me glorificaré. El Padre se glorificará en nuestra vida, quiero decirte. Dios se glorificará en esta tierra. Dios se glorificará en Colombia. Dios se glorificará en Santa Marta. Dios se glorificará en tu casa. No hay duda que en medio de toda crisis y dificultad hay una gloria postrera de Dios. Hay una gloria que está a punto de tocar tu vida. Levántate en esta noche. Levántate en esta noche. La presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo hoy quiere bendecirte, hoy quiere limpiarte, hoy quiere sanarte.
El Espíritu Santo hoy quiere abrir tus oídos. El Espíritu Santo quiere decirte: despierta, despierta. No te entretengas, no te entretengas, no te distraigas. Quiero que estés apercibido, porque yo caminaré contigo hasta el fin. Yo caminaré contigo hasta el final. Y yo haré y cumpliré lo que te he prometido. Levanta tus manos al cielo en esta noche. Oh Padre bueno y misericordioso, Dios mío, tú nos amas. Nos amas tanto que no nos dejas en el error, que no nos dejas a ciegas, Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, oh Dios, alumbra nuestro entendimiento. Dile en esta noche: papá, perdóname. Perdóname, Señor, porque he estado distraída, porque he estado entretenida en lo que pasa alrededor mío, en las circunstancias, Señor, en el afán de este mundo. Padre, perdóname, Señor. Perdónanos en esta noche y limpia nuestro corazón. Pero hoy quiero determinar, decide hoy, decide vivir apercibido. Señor, queremos escucharte. Queremos que abras nuestros oídos, Señor, porque queremos estar apercibidos. Queremos confiar en tus promesas. Queremos creer que tú eres fiel y que no fallas, Señor, que no cambias, que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, que eres el mismo Dios que hizo milagros, que eres el mismo Dios que fue proveedor en medio del hambre, que fue cobija, que fue refugio, Señor, en medio de la violencia, en medio de todo. Padre, hoy queremos estar confiados, hoy queremos estar seguros, Señor. Espíritu Santo, enséñanos. Espíritu Santo, despiértanos. Espíritu Santo, despiértanos en esta hora, para que podamos ser, Dios amado, un pueblo apercibido, Señor. Un pueblo, Dios eterno, que conoce los tiempos en los que vivimos. Pero creemos que tú estás con nosotros, Señor.